Llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida, y la samaritana le contestó: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se podían ver ni en pintura. Se odiaban, pero con odio jarocho. Y Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y la mujer le respondió: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar el agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y Jesús le contestó: el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna. Y la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacarla. Él le dijo: ve a llamar a tu marido y vuelve. Y la mujer le contestó: es que no tengo marido. Y Jesús le dijo: tienes razón en decir, no tengo marido. Has tenido 5, y con el que vives no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Y la mujer le dijo: Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Y Jesús le dijo: créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, y nosotros adoramos lo que conocemos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: ya sé que va a venir el Mesías, y que cuando venga, Él nos dará razón de todo. Y Jesús le dijo: soy yo el que habla contigo. Muchos samaritanos, el que habla contigo. Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he sido. ¿No será este el Mesías? Y salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde estaba Jesús. Y muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Esta es palabra del Señor.
Carísimos hermanos nuestros, hermanos míos, estamos ya en el tercer domingo de Cuaresma y la Iglesia en este tercer domingo de Cuaresma nos presenta uno de los diálogos más profundos del Evangelio, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana junto al pozo. Y en el relato del Evangelio, según San Juan, Jesús dice algo que atraviesa el corazón humano. El que beba de esta agua que yo le daré, o el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. De eso nos habla hoy la palabra de Dios en este tercer domingo de Cuaresma, de sed. Y nuestro equipo de liturgia justamente escogió la frase para adornar los pendones de nuestro altar: Señor, dame de esa agua. Y como escuchamos hoy en este diálogo entre Jesús y la samaritana, se nos habla de sed. Y el primer pensamiento que se me viene a mí a la cabeza con este tema de la sed es unas frases o unas palabras de un poema de un famoso poeta español llamado Antonio Machado. Antonio Machado, en uno de sus poemas, decía: bueno es saber que los vasos no sirven para beber. Lo malo es que no sabemos para qué sirve la sed. ¡Wow! Así dice en su poema Antonio Machado: bueno es saber que los vasos no sirven para beber. Lo malo es que no sabemos para qué sirve la sed. ¿Para qué servirá la sed? Yo me lo pregunto, ¿no? Hoy, queridos hermanos, podríamos resumir el mensaje en una frase sencilla. El hombre, el ser humano, cuando digo el hombre me refiero al hombre, a la mujer, al ser humano. El hombre es un ser sediento. En realidad es un ser sediento. Y no me refiero a la sed que sentimos cuando hace mucho calor, como ahorita que ya está empezando a apretar el calor y que nos da mucha sed. Yo no me refiero a esa sed cuando tomamos agua para hidratar el cuerpo. El hombre es un ser sediento, pero fíjese que la sed del hombre sediento es una sed del corazón. No solamente estamos hablando de una sed corporal, sino de una sed del corazón, la sed del corazón humano. Todos conocemos la salud física, ¿no? La salud no. Todos conocemos la sed física, cuando el sol es fuerte y cuando el cuerpo se deshidrata, lo único que buscamos, lo único que deseamos es agua para beber. Pero ¿saben qué? Hay otra sed más profunda que la sed de agua. Y esa sed es la sed del alma. El alma también tiene sed. Y es que, queridos hermanos, el ser humano no solamente tiene sed de agua, el ser humano tiene sed también de amor verdadero. El ser humano tiene sed de sentido para su vida. El ser humano tiene sed de perdón. El ser humano tiene sed de esperanza y sobre todo, el ser humano también tiene sed de Dios. Como ven, la única sed que existe no es la sed del agua, del líquido, de hidratación del cuerpo. Hay otros tipos de sed mucho más complicados de satisfacer. Cuando sentimos sed de agua, pues simplemente tomas un vaso de agua, te lo bebes y resuelve el problema. Pero la sed del corazón, ¿con qué la va a llenar? La sed del alma, ¿con qué la va a satisfacer? ¿Con una Coca-Cola? La sed de esperanza, la sed de perdón, mucho ojo, la sed de sentido para mi vida.
¿esa con qué la voy a satisfacer? ¿Con una limonada o con agua mineral? No, no con cualquier cosa se satisface la sed del hombre, ¿no? Muchas veces intentamos apagar esa sed con cosas que no la satisfacen. Dinero, poder, placer, reconocimiento, pero tarde o temprano, queridos hermanos, descubrimos que seguimos estando vacíos. Fíjense que ese es el meollo de las adicciones. Cuando la persona se siente o siente un vacío dentro de ella, pues la persona busca llenar ese vacío. Y hay gente que, por ejemplo, quiere llenar ese vacío bebiendo alcohol, 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 pero sigue estando vacío. Otras personas se meten droga, 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 se inyectan droga, droga, porque sienten el vacío, creen que la droga les va a llenar su vacío y muchas veces se mueren de una, ¿cómo le dice cuando las personas se mueren de, ¿cómo? De una sobredosis y nunca se sienten satisfechos. Es sed del alma, es sed del corazón y en otras palabras, es sed de Dios. Otros agarran el churro de marihuana y le chupan y le chupan y le chupan y le chupan, queriéndose sentir satisfechos y llenos y tampoco no lo consiguen. ¿Por qué? Porque el vacío que traen adentro no es de marihuana, no es de alcohol, no es de comida. Otra adicción que podemos tener es comer, 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 comer. ¿Cómo les llaman? Nos llaman, porque yo a veces he caído en eso, ¿no? Nos llaman comedores compulsivos, porque sentimos un vacío acá adentro y creemos que comiendo, 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 nos vamos a llenar y nunca te llenas, ¿no? Nunca te llenas, ¿no? Dicen, yo leí por ahí en algún lado, que en el Imperio Romano, en el famoso Imperio Romano, los romanos gozaban mucho del placer de la comida. Hacían unas bacanales tremendas, comían y comían y comían. Y cuando ya estaban llenos de comida, ¿sabe qué hacían los romanos en tiempos del Imperio Romano? Iban a un lugar especial para ello, se provocaban el vómito, echaban para afuera todo lo que habían comido y regresaban al banquete a seguir comiendo, 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 comiendo. Increíble, pero es realidad. Es el ser humano que se siente vacío, que tiene sed y que tiene sed, pero que no sabe de qué tiene sed. Por eso me impacta mucho a mí, me impresiona mucho esta frase de estas palabras de el famoso poeta español Antonio Machado. Bueno es saber que los vasos nos sirven para beber. Lo malo es que no sabemos para qué sirve la sed, ¿no? Jesús, queridos hermanos míos, bueno, nos habla el Evangelio de esta mujer samaritana que también tenía sed. Esta mujer tenía sed y se acercó al pozo donde estaba Jesús sentado, porque yo he leído por ahí en algunos comentarios de la Biblia que los pozos donde sacaban agua los judíos estaban en las afueras del pueblo, a 100, a 800 metros, a cerca del kilómetro estaban los pozos fuera del pueblo y la gente iba al pozo para sacar agua para llevar a la casa, al pueblo, ¿no? Y yo he leído por ahí que esa ocasión era aprovechada por los muchachos, por las muchachas, pues para ver a la muchacha, ¿no? El muchacho estaba fildeando a ver a qué horas iba la muchacha a carrear agua y se hacía como el aparecido, ¿verdad? Así como que a mí también se me presenta la necesidad de llevar agua y llegaba al pozo y con ese pretexto pues ella llegaba así como que, ¿y usted cómo se llama? ¿A qué hora sale por el pan?
Sí, era en un momento donde las parejas empezaban a... Y esta mujer cuando vio a Jesús junto al pozo, a esta mujer le gustó Jesús. Dijo, ese güerito está muy bien. Ese güerito está muy potable. Y la samaritana se acercó al pozo a ver si pegaba su chicle, ¿no? Y esa mujer tenía sed. Fíjense cuánta sed tenía que en el diálogo, cuando ella empieza a platicar con Jesús, dice el Evangelio que Jesús le pregunta, o mejor dicho, le dice, ve y llama a tu marido, háblale. Y le dijo la mujer, yo no tengo marido. Y Jesús le dijo, tienes mucha razón, has tenido 5 y con el que vives no es tu marido. Y dijo la samaritana, ¡wow! ¿Y este cómo lo sabe? ¿Cómo sabe que yo he estado con 5 hombres? Oye, ya tenía 5, ya había tenido 5 y no llenaba la mujer esa. ¿Ven lo que significa la sed? Y andaba buscando a Jesús también. Ya estaba tirándole el perro también a Jesús de Nazaret. No contaba con que era un profeta, ¿no? Había tenido 5 maridos y el hombre con el que vivía no era su esposo. Y aquí no se trata de una historia moral. Aquí lo que trata de decirnos el Evangelio no es algo moralino, no. Era la historia de un corazón que buscaba amor y no lo encontraba. Ven cómo la sed es algo muy complicado. Esta mujer andaba buscando amor y no lo encontraba. Ya llevaba 5 la condenada y no se llenaba. Y es que no encontraba el verdadero amor, ¿no? Y a esta mujer Jesús no la condena. Jesús la comprende. Y no solamente la comprende, sino que la lleva a una sed más profunda. Le dijo Jesús, tú tienes mucha sed, pero tu sed no es de hombres, tu sed es de Dios. Tu sed es del alma, tu sed es del corazón, no es sed de hombres, es de Dios, no. Les quiero contar para comprender un poquito más lo que estamos reflexionando. Les quiero contar que un hombre, dicen que en una ocasión un hombre caminaba por el desierto, tuvo que caminar, atravesar un desierto y llevaba ya muchas horas caminando por el desierto. El sol era intenso, fortísimo, su garganta estaba completamente seca y finalmente caminando por el desierto vio a lo lejos una pequeña cabaña. Y cuando vio la cabaña dijo, ahí tiene que haber agua, por fuerza. Y se encaminó a la cabaña que estaba sola, ¿no? Estaba sola la cabaña, pero dentro de la cabaña había una bomba manual de agua y junto a la bomba estaba una jarra con poca agua, pero también estaba una nota que decía, usa esta agua, la que estaba en la jarra, usa esta agua para, ¿cómo le llaman a eso? Para purgar la bomba. Ya ven que le echa uno agua y luego le das para que salga el agua, ¿no? Usa esta agua para purgar la bomba y así saldrá agua abundante. Luego después vuelve a llenar la jarra por si llega otro viajero sediento para que pueda hacer lo mismo. Y cuando el hombre vio el agua y ya casi se la toma, ¿no? Y cuando vio la nota dice, híjole, ¿hago lo que dice aquí o no lo hago? ¿Qué tal si echo el agua en la bomba y la bomba no funciona? No sale nada. El hombre dudó. Si bebía el agua de la jarra, pues al menos se salvaría por un momento, ¿no? Pero si la usaba en la bomba, tal vez funcionaría, tal vez no. Y entonces él decidió confiar, agarró el agua de la jarra, la vació en la bomba, comenzó a mover la palanca. Al principio no salió nada, pero después de unos segundos comenzó a brotar un chorro abundante de agua fresca. Y aquel hombre, casi muerto de sed, bebió hasta saciarse y luego llenó de nuevo la jarra y la puso ahí por si llegaba alguien más a buscar agua.
¿Por qué les cuento esto? Porque muchas veces así vivimos nosotros también. Queremos beber la poquita agua que tenemos, cuando Dios quiere abrir para nosotros un manantial mucho más grande. Nosotros no, nos conformamos con poquito, ya nomás con que se me quite la sed y con eso está. Oye, espérate, es que Dios quiere abrir un manantial para ti. No, 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 yo no quiero un manantial, yo nomás con tantito, con eso tengo, nomás para matar la sed. No, eso nos pasa mucho a los seres humanos. Y eso es lo que Jesús ofrece en el Evangelio, un manantial más grande, no poquita agua, no un chorrito, un manantial grande, ¿no? Y este texto del Evangelio de San Juan nos muestra algo extraordinario. Jesús, fíjese cómo Jesús comienza pidiendo agua. Él le dice a la samaritana, dame de beber. Es decir, que el Hijo de Dios aparece como un hombre sediento. Aparentemente, Él es el que está sediento, pero en realidad Él tiene sed, pero no tiene sed de agua. Él tiene sed de nuestra fe. Él tiene sed de nuestro corazón. Él tiene sed de nuestra conversión. Esa es la sed que Dios tiene para con nosotros, ¿no? Y fíjese que Jesús comienza a platicar con aquella samaritana y en esa charla, en ese diálogo, ocurre una transformación. Sucede una transformación, porque esa mujer que al principio vio a Jesús como una posible conquista, este güerito me gusta, este güerito me cuadra. Después de eso, se dio cuenta de que era un judío. Y después de que se dio cuenta de que era un judío, lo reconoce como un profeta. Y después de que lo reconoce como un profeta, descubre que es el Mesías. Y no solamente descubre que es el Mesías, sino que se va al pueblo a gritarle a todos, oigan, me he encontrado a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he sido. ¿No será ese el Mesías? Fíjense cómo ocurre una transformación en esa mujer, ¿no? Y cuando encuentra el agua viva, cuando se da cuenta de que Jesús es el agua viva, hace algo bellísimo. No sé si se fijaron en el relato del Evangelio. Hoy está muy extenso el Evangelio, no sé si se fijaron en ese detalle. La mujer deja su cántaro. Ella llegó con un cántaro para sacar agua y después del encuentro con Jesús, a la fregada del cántaro. Ya no se acordó del cántaro. ¿Por qué ya no se acordó del cántaro? Porque ya había encontrado a Cristo Jesús. Eso sucede cuando realmente un hombre, una mujer, encuentran a Dios. Un hombre que encuentra a Dios ya no necesita alcohol para estarse chupi chupi. Un hombre, una persona que encuentra a Dios ya no necesita cocaína. Ya no, ya encontró a Dios. Una persona que encuentra a Dios ya no necesita sexo. Quiero más sexo. Ya no lo necesita tanto. ¿Por qué? Porque ya encontré a Dios, ¿no? Esa mujer encontró a Cristo y cuando encontró a Cristo, ¿qué fue lo primero que hizo? ¡Pum! A la fregada el cántaro. Ya no lo necesito el cántaro. Dejó su cántaro abandonado, corrió al pueblo y le dijo a la gente, oigan, me he encontrado a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he sido. A mí se me hace que es el Mesías, ¿no? Porque quien encuentra a Cristo, queridos hermanos, ya no puede quedarse callado. Ya no puede quedarse callado, ¿no? Y la Cuaresma es precisamente el tiempo en el que Dios nos pregunta, ¿de qué tienes sed? Porque a veces ni siquiera sabemos, tenemos sed y no sabemos de qué. Me refiero a esa sed del alma, ¿no? A esa sed del corazón, esa sed del espíritu, esa sed espiritual.
Y muchas veces sabemos o sentimos que tenemos sed, pero no sabemos de qué. Y cuando no sabemos de qué, pues esa sed la queremos llenar de cosas, de cosas, de cosas, de dinero, de esto, del otro, de aquello, de placeres. Y te metes el alcohol, te metes la droga, te metes la cocaína, te metes la marihuana y sigues sintiéndote vacío. Y si soy un comedor compulsivo, me meto comida, 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 comida y sigo sintiendo cada vez más vacío. Hay que saber de qué tengo sed, porque a veces sabemos, sentimos que tenemos sed, pero no sabemos de qué. Yo he leído con el internet, que ahora tenemos la facilidad del internet, he leído muchas cosas de artistas, de gente famosa que lo tenía todo y sentían que no tenía nada. ¡Wow! Lo tenían todo y sentían que no tenían nada. ¿Quieren que les cuente un ejemplo? Claro que sí, con mucho gusto. ¿Se acuerdan de aquel famoso y extraordinario actor llamado Robin Williams? Tremendo, un actor tremendo. Yo soy su fan, uno de sus fans de Robin Williams. Me encantan sus películas. La que más me gustó fue la de Pescador de Ilusiones, una película bellísima, ¿no? Era un tipo que lo tenía todo, tenía fama, tenía dinero, tenía mujeres, porque tuvo mujeres de a montón, ¿no? Tuvo su esposa, pero también tuvo un montón de mujeres. Tenía fama, tenía éxito, tenía todo. ¿Y qué creen? Un día se colgó, se quitó la vida. Dices tú, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué si es una persona que tiene todo éxito, fama, amor, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Por qué se quitó la vida? Es muy posible que este buen hombre, Robin Williams, tenía todo, pero no tenía a Dios. He ahí la gran sed que tenemos los seres humanos. No importa que tengas todo, si no tienes a Dios, no tienes nada. Alguien dijo en una ocasión, si perdiste dinero, no te preocupes, no has perdido nada. Si pierdes un amigo, preocúpate porque has perdido algo muy valioso. Pero si pierdes a Dios, lo has perdido todo. Y uno escucha esas cosas y dice uno, son ideas, son conceptos que no tienen nada que ver con la realidad. ¿Cómo de que no? Pregúntele a mi actor favorito, don Robin Williams. Tenía todo y un día se sintió solo, vacío, y mejor se colgó con una cuerda en su propia habitación. ¿De qué tenemos sed? A veces tenemos sed y no sabemos de qué. Es que siento que me falta algo, ¿no? Esa es a lo que yo le llamo sed, cuando siento que algo me falta. Como dicen en Tlahualilo, como que me falta un 20 para el peso. Algo me falta en mi vida, ¿no? Eso es la sed. Podemos tener sed de familia, por ejemplo. Podemos tener sed de perdón. Podemos tener sed de sentido. Queridos hermanos, la vida tiene que tener sentido, porque si no, no vale la pena. Sed de darle sentido a mi vida, porque vivir nomás por vivir tampoco vale la pena. La vida hay que vivirla con sentido. Como ven, no solamente tenemos sed de agua, hay muchos tipos de sed. Y muchos de nosotros posiblemente estemos súper, súper, súper sedientos. Por eso, esa frase que escogió nuestro equipo de liturgia para este domingo está extraordinario. Señor,
dame de esa agua. Así le dijo la samaritana a Jesús: Señor, dame de esa agua. Yo quiero de esa agua, que ya no vuelva a tener sed. Jesús hoy nos dice: el que bebe del agua que yo le daré, tendrá dentro de sí un manantial que salta hasta la vida eterna. Y ese manantial que brota que salta hasta la vida eterna, brota ese manantial especialmente de la oración, brota de la Eucaristía, esta que estamos celebrando, brota de la palabra de Dios, esta palabra de Dios que estamos escuchando. Y queridos hermanos, queridas hermanas, todos somos un poco como la samaritana. Caminamos con nuestro cántaro buscando algo que nos sacie. Así iba la samaritana, con su cántaro vacío, buscando algo que me llene, algo que me sacie, porque me siento como vacío, me siento como vacía. En la confesión, a veces los sacerdotes nos encontramos con algunas personas que en la confesión nos dicen: Padre, yo me siento vacía. Padre, yo me siento vacío. Es la sed de Dios. En el fondo es la sed de Dios. Hoy, junto al pozo de nuestra vida, Jesús nos espera. Él nos busca en el pozo de nuestra vida y nos dice con ternura: si conocieras el don de Dios. Por eso hoy le pedimos a Dios en esta misa que nos quite nuestra sed superficial y que nos dé sed de Él, sed de Dios, porque solamente Él, el Señor, es el agua viva que llena el corazón humano.